Hola, buenas tardes. Continuamos con la serie de vídeos basados en el libro Los 100 finales que hay que saber. Nos encontramos ahora haciendo los vídeos de la lucha del alfil contra el caballo y un peón o del caballo contra el alfil y un peón correspondientes al capítulo 8. Este es el segundo vídeo de este capítulo en el cual nos ocuparemos de los finales 39 y 40, correspondientes a la lucha del alfil y el peón contra un caballo. Este es un tipo de situación que no tiene una importancia demasiado grande teórica porque se produce bastantes veces, pero la mayoría de las situaciones son obvias. Normalmente, si el rey del bando débil está lejos, el alfil y el rey pueden desplazar al caballo del bloqueo del peón con facilidad. Así que para que haya posibilidades de tablas, exceptuando situaciones tácticas en las cuales el caballo, mediante jaques y ataques dobles, se cambie rápidamente por el peón, es necesaria la colaboración del rey, del bando débil y el caballo. Cuando el rey del bando débil y el caballo logran controlar una casilla por delante del peón, el caballo se sitúa en esa casilla. Bueno, si se sitúa el rey es mucho más fácil, por supuesto, porque ya no hay manera de desalojarlo. Y si el caballo se sitúa en esa casilla y el rey lo defiende, casi siempre es tablas, exceptuando algunas situaciones del peón en séptima que vamos a ver ahora y algunas situaciones que vamos a llamar precarias que veremos en la parte final de este vídeo correspondientes al final número 40. Ahora estaríamos en el final 39 en el cual vamos a estudiar la situación con el peón en séptima. Pronto vamos a comprender, viendo la situación con el peón en séptima, que con el peón más atrás casi siempre es tablas. Ahora tenemos una situación en la cual el peón está bloqueado, pero al estar en séptima, esto no conduce a las tablas inmediatas. Hay que tener cuidado. Este tipo de situaciones llevan a tres posibles desenlaces. ¿Cuáles? Claro, solo dos resultados, pero tres posibles desenlaces, que llamaremos desenlace por medio de Zhuzuan, eso quiere decir normalmente que gana el alfil, claro, por medio de ahogado, claro, eso quiere decir que es tablas, que el bando del caballo se arregla para un ahogado, o a un jaque continuo del caballo. Estos son los tres desenlaces normales. Lógicamente con un peón central no va a haber ahogado, y aquí la posibilidad está entre el jaque continuo o el Zhuzuan. Les toca a las blancas. Y se puede pensar, bueno, pues el caballo está bloqueando el peón, no hay nada que hacer. Pues resulta que el bloqueo se puede levantar con mucha facilidad. Lo que está amenazando al caballo es jaque continuo. Es un jaque continuo muy típico y al que hay que estar vigilante. Si las blancas se precipitaran y dijeran, bueno, pues ataco el caballo. Y si se coloca en D8, muevo el rey Zhuzuan, caerían en el jaque continuo. Las negras fuerzan las tablas de esta forma. Caballo, jaque y caballo, jaque. Este jaque continuo es muy sencillo. Claro, el rey tiene que mantenerse defendiendo el peón. Bueno, si va adelante, pues jaque continuo sigue. Claro, lógicamente, si va hacia atrás, el rey negro ya puede situarse delante del peón o bien mediante valla. Mediante unas jugadas o bien mediante esta jugada ya se come el peón, ¿no? Bien, así que esta es la amenaza de las negras. Realmente la amenaza de las negras aquí no es el bloqueo. Vamos a ver que no es eficaz con el peón en séptima, sino el jaque continuo. Entonces, ¿qué deben hacer las blancas? Cuidadosamente, primero evitar el jaque continuo y ahora vamos a ver con qué facilidad levantan el bloqueo mediante el Zhuzuan. Así que ya hemos visto dos posibles desenlaces en este final, con el peón en séptima. O jaque continuo o Zhuzuan. Visto esto, nos puede parecer que el Zhuzuan se puede aplicar siempre con el peón en séptima y de hecho no sería una mala conclusión porque es casi siempre. Bien, vamos a ver ahora una serie de posiciones con los peones más cerca de la banda en las cuales pues suceden algunas cosas un poco especiales. Esta posición está más cerca de la banda, pero no sucede nada especial. Juegan, por ejemplo, las blancas, jugaría el rey aquí y Zhuzuan, ¿no? No vemos nada especial. ¿Por qué hemos puesto esta? Pues ahora la volveremos a poner, para diferenciarla de esta.
Parece igual, ¿no? Parece igual. Los reyes están cambiados. Y sin embargo, ahora estables. ¿Por qué? Porque con el rey del bando débil a este lado, cuando el peón es de alfil, ahora las negras estarían en Zuzhuan, ¿no? Las blancas acabarían de jugar, por ejemplo, rey E7, rey E7. Las negras están en Zuzhuan, pero ahora tienen una jugada que es rey H8. El único recurso para conseguir tablas. Así que cuando el peón es de alfil, hay este recurso. Llevar el rey al lado del rincón y cuando nos dejan en Zuzhuan, rey H8. Volvemos a ver la posición anterior, porque claro, son tan parecidas, ¿verdad? El rey de las blancas por el lado corto, podríamos decir, al lado del rincón, entonces inmediato Zuzhuan con rey aquí. El rey del caballo de las negras, el rey que no tiene peón, al lado del rincón, en el momento clave en que parece que hay Zuzhuan, se va al rincón y tablas. Y si el peón es de caballo, pues está más cerca de la banda, pero aquí no hay Zuzhuan. Perdón, aquí no hay ahogado. Y por lo tanto hay Zuzhuan. Muy sencillo, se gana. Y si el peón es de torre, también. Así que solo el peón de alfil da esta posibilidad. Y con el peón en sexta, pues con el peón en sexta casi siempre tablas. Pero con el peón de caballo, no. Realmente lo que tenéis que hacer siempre es ver si hay Zuzhuan. Si el peón es de caballo, en sexta se consigue el Zuzhuan con mucha facilidad. Vamos a ver por qué. Vamos a señalar las casillas a las que puede mover el caballo y entonces lo vamos a ver muy fácil. El caballo puede mover las casillas E8, E6, F5 y H5. Que hemos señalado ahora. E8, E6, F5 y H5. Entonces hay que controlar todas esas casillas. Y es sencillo. ¿El rey puede controlar las casillas E8, por ejemplo, o E6? Pues no, pues entonces el rey tendrá que controlar la casilla H5, es la única que puede controlar. ¿Y el alfil puede controlar las otras tres? Pues sí. Entonces muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, ponemos un tipo con el alfil, el rey controla esta y el alfil controla las otras. Zuzhuan. Así que en este final se gana casi siempre con el peón en séptima, exceptuando una situación de ahogados y el peón es de alfil, y también con el peón de caballo en sexta. Solamente vamos a ver otra posición interesante para este final que corresponde al final del libro, el número 40, que es esta. Bien, la segunda posición interesante en la lucha de alfil y peón contra caballo es aquella en la cual el caballo logra detener el avance del peón, pero desde una posición que vamos a denominar desde posición precaria. ¿Qué tipo de posición es esta? Pues una que se sostiene por detalles tácticos. Vamos a ver la posición del diagrama. El caballo impide que el peón avance, pero no puede colocarse delante del peón. Está atacado. Las blancas directamente no lo pueden capturar, porque entonces caería su propio peón. En estas situaciones de control precario del avance del peón, normalmente mediante maniobras del alfil y el rey, las blancas pueden conseguir el Zuzhuan. En este caso lo consiguen de esta forma. Primero dan jaque, las negras pueden ir a la derecha o a la izquierda del peón. Si van a la derecha, inmediatamente la jugada de alfil E6 ya les dejan Zuzhuan. Vamos a ir a la casilla C5. La casilla C6 sería más fácil porque lo que hacen las blancas aquí es jugar alfil A2 y esperar que las negras jueguen su rey a la casilla C6. Y las negras tienen un recurso táctico que no les funciona, pero que se puede intentar. Trasladar el caballo, ahora no está atacado, y de tal manera que si el peón avanza, seguiría la clásica maniobra de ataque doble en dos jugadas. Primero atacar el peón y cuando se corona la dama, jaque doble. Pero en este caso, claro, las blancas no avanzan el peón, sino que lo que hacen es maniobrar con el alfil, primero a B1 y ahora a E4, quitando en este caso la casilla C6 donde se produciría el doble. Las negras, si capturan el alfil, ya no pueden detener la coronación del peón. Si viene la casilla G4, ahora ya avanza el peón. Y su rey no puede ir
a ninguna de las dos casillas al lado del peón, así que nuevamente están en absoluto Zhuang. Y por último, la tercera posibilidad es que esta posición, después de alfil A2, las negras muevan su rey a la casilla C6, que es la variante más resistente. Pero con maniobras, en este caso comenzando con la jugada rey E6, las negras van a quedar muy pronto en su zona. ¿Cuál es la forma más resistente? Bueno, aparentemente seguir moviendo el rey, pero entonces las blancas trasladan, hacen alfil B1, por ejemplo, entonces el rey volvería a C6, y ahora, por ejemplo, alfil D3, y cuando vuelve a C5, alfil E4. Y nuevamente Zhuang. De hecho, estamos en una posición prácticamente idéntica a la que hemos visto en la variante de caballo G4. Nuevamente Zhuang. Si el caballo come el alfil, el peón avanza y corona. Y si no, tiene que o bien apartar el rey del lado del peón, o bien mover el caballo y el peón avanza. Así que realmente, después de la jugada, vamos a volver un poquito más atrás, después de rey C6, alfil B1, perdón, después de rey C6, rey E6, rey C5, alfil B1, ya no hay jugada para las negras. Tendrían que encontrar una jugada en este momento. Todavía tienen un recurso. Todavía tienen un recurso que es jugar caballo H7, de tal manera que si el peón avanza, pues nuevamente hay un ataque doble. Pero en este caso, las blancas juegan primero alfil D5 jaque y a rey C5 vuelven a la casilla en la que estaban antes, rey E7. Nuevamente, si el rey captura el alfil, el peón avanza. Nuevamente, por lo tanto, el caballo volvería a la casilla F6 y ahora, mediante una maniobra de dos jugadas, el alfil se retira a F3, el rey de las negras no puede mover, habría que hacer el caballo G8 jaque, rey E6, el caballo vuelve a 6 y nuevamente alfil E4, que es, como hemos visto, el final de todas las variantes de esta posición. Bien, esta posición no es de tanta importancia teórica, pero nos sirve para comprender que normalmente el caballo, cuando evita el avance del peón con detalles tácticos, con juego correcto pierde. Aunque es perfectamente posible que en alguna circunstancia, o bien la posición ya sea tablas, porque los detalles tácticos le favorecen, o bien que no siendo tablas las consiga porque se produzcan errores por parte del bando que tiene el peón. Con esto hemos terminado el estudio teórico de los finales en que se enfrentan las dos piezas menores diferentes, el alfil contra el caballo, tanto cuando es el caballo el que tiene el peón de ventaja como cuando es el alfil. Y vamos a pasar en los siguientes vídeos a un capítulo muy importante que es el estudio de los finales de alfiles de diferente color. Bueno, espero que nos veamos pronto. Hasta pronto.